Otro aspecto sin duda curioso es la existencia de objetos de todo tipo, hallados a lo largo de la historia en situaciones cuanto menos anómalas. La ciencia oficial, a falta de otra definición más secretada, lo han denominado OOPARTs, Out of Place Artifacts, u objetos fuera de lugar. Son objetos de todo tipo encontrados en todo el mundo que no debían estar allí, generalmente porque han sido datados con una antigüedad de hace miles, incluso millones de años, pero muestran una evolución tecnológica que no se corresponde con esa datación. Ejemplos hay muchos, pero ¿es posible que estos objetos existiesen en el pasado? ¿Corresponderían a los restos de una civilización o civilizaciones desconocidas, pero con un elevado nivel tecnológico? Muy posiblemente sí, pero quizás las élites que controlan la información mundial y la ciencia quieran mantenerlo completamente oculto a la vista de la sociedad. La ciencia oficial, una vez más, intenta silenciarlos argumentando las más peregrinas ideas. De hecho, algunos arqueólogos artífices directos de estos hallazgos han decidido callar para preservar su reputación y su puesto de trabajo. Otros, en cambio, decidieron luchar por su teoría y han sufrido el más absoluto de los desprestigios, dando el traste con su carrera profesional y cayendo en la burla y del desprestigio. Uno de los más llamativos OOPARTs es el conocido como la máquina o mecanismo de Antikythera, un misterioso mecanismo que al parecer era utilizado para establecer la posición de los navíos de forma automática durante la navegación, compuesto por innumerables ruedas dentadas forjadas en metal y pequeños resortes mecánicos de un tamaño muy reducido y una precisión equivalente a nuestros mecanismos actuales. Artículo del diario español El País sobre este mecanismo. Si preguntáramos a un alumno que cursa secundaria que quién inventó la calculadora o dónde fue inventada, casi ninguno haría referencia al mecanismo de Antikythera. Las respuestas podrían ser miles, pero ninguna estaría cerca de la realidad, y muchos menos harían referencia a una calculadora astronómica con más de 2100 años de antigüedad. El mecanismo de Antikythera fue encontrado por unos buscadores de esponjas marinas entre los numerosos restos de joyería, monedas y estatuas de bronce y mármol de una galera romana que naufragó frente a la costa de la isla griega que le da su nombre, Antikythera. Los 82 fragmentos de bronce localizados hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas estaban dentro de una caja de madera en cuyas tapas se mostraban numerosas inscripciones con información valiosísima, nombres de meses en corintio, planetas, etc. No todos los expertos están de acuerdo con la interpretación del mecanismo de Antikythera. Fue el arqueólogo Stace en 1902 el que creyó que se trataba de un reloj astronómico. Edmunds y Fried creían que el artefacto se utilizaba para predecir eclipses solares y lunares, teniendo como referencia los conocimientos en progresión aritmética de los babilonios. Edmunds, por su parte, aseguraba que podría mostrar planetas como Venus y Mercurio. Sin embargo, Price tenía una teoría más celestial. El mecanismo de Antikythera se utilizaría para establecer el cronograma de festivales agrícolas y religiosos, y Wright, con la reconstrucción del instrumento, 72 engranajes, añadía que podía mostrar los movimientos de los 5 planetas conocidos en ese tiempo. Por último, otros estudiosos revelaron que podría servir para determinar la fecha exacta de la celebración de los Juegos Olímpicos, apoyándose en las inscripciones que se han encontrado. Empezaban con la luna llena más cercana al solsticio de verano, siendo necesario un cálculo lo más exacto posible y un gran conocimiento de astronomía para establecer la fecha concreta. Lo que parece claro es que el mecanismo de Antikythera consta al menos de 37 ruedas dentadas de precisión, hechas de bronce, con las que se podría calcular con exactitud posiciones y movimientos astronómicos, recrear la órbita irregular de la Luna y quizás establecer la posición de planetas. Posterior a esta calculadora se encontró un calendario lunisolar mecánico persa del año 1000 con una gran precisión tecnológica, pero no fue hasta la Edad Media cuando aparecieron aparatos complejos en los relojes de las catedrales medievales. Hoy en día, somos capaces de llegar a los lugares más insospechados, calcular distancias sorprendentes y alcanzar todo aquello con lo que los griegos soñaron alguna vez. Tan solo pensar que un artefacto de semejantes características como el mecanismo de Antikythera fue creado hace más de 2000 años
nos da que pensar que estamos ante una civilización mucho más cercana a la nuestra de lo que podemos imaginar. Pero existen infinidad más de artilugios que responden a esta curiosa clasificación, algunos de ellos extremadamente llamativos, como la huella hallada en el barro y petrificada de una suela de sandalia o zapatilla que está aplastando un trilbote, o la de otra huella de calzado claramente elaborado y correspondiente en dimensiones a un pie humano, hallada en Fisher Canyon en 1922 y que estaba incrustada en un fragmento de roca triásica de hace más de 200 millones de años, o la taza de metal incrustada en un bloque de carbón de hace 300 millones de años, una pieza perfecta de metal descubierta en 1912 en una mina de Wilburton, Oklahoma, Estados Unidos, o de London Hammer, o martillo de Texas, un martillo con cabeza metálica claramente forjada y con mango de madera incrustado en un bloque de piedra, descubierto por el señor y la señora Max Hehn en el municipio de London, Texas, Estados Unidos, en el año 1936, con una datación estimada entre los periodos geológicos ordoviciano y silúrico. Por último, quiero mostrarte uno, el único que yo he podido observar con mis propios ojos en el Museo del Cairo, en Egipto. Es el llamado disco de Sabú. La ciencia oficial dice el que era un objeto de decoración, pero solo hay que situarse frente a él y observarlo detenidamente para darse cuenta de que esta enigmática pieza respondía a una utilidad bien diferente aparte de su belleza formal.